Hola, esta semana tuvimos una notición. Figúrense que un consenso científico y médico internacional, donde se reunieron más de 50 organizaciones, se pusieron de acuerdo y concluyeron que el término de síndrome de ovario poliquístico era limitado e impreciso, cosa que tiene mucho tiempo de lo que yo vengo hablando y les vengo diciendo en los diferentes videos que he subido en las redes, en que les decía, no son quistes, son folículos. Esos folículos se pueden transformar en óvulos. Por lo tanto, era muy impreciso, o sea, porque hablaban de un síndrome descriptivo que describía cómo podíamos ver el ovario en el ultrasonido o en una cirugía, que parecía que el ovario tenía quistes, pero en realidad no son quistes, son folículos. Los folículos pueden ovular, los quistes no ovulan. Debes saber que el nombre de ovario poliquístico fue descrito por primera vez en 1935 por dos ginecólogos, por Irving Stein y Michael Leventhal. Eso sucedió en el año de 1935, o sea, obviamente ese ya tenía que cambiar. Ahora el nombre que se está proponiendo es síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que bueno, creo que es un término ya un poquito más ad hoc de lo que necesitamos saber para poder entender el síndrome, pero lo están limitando al ovario. Y no nada más se afecta al ovario, es multiorgánico, o sea, es un síndrome que debemos de entenderlo de diferente manera en diferentes etapas de la vida, pero de eso ya hablaremos después. Te cuento un poquito. Los folículos de Graf, los que podemos nosotros ver por el ultrasonido y que podemos describir que el ovario tiene muchas bolitas, ¿sí? Cuando nosotros los podemos ver, esos folículos es porque miden de 2 milímetros en adelante, pero es un quinto estadio, o sea, los folículos llevan ya un proceso de maduración de muchos días antes. Hay muchos folículos que no podemos ver. Esos folículos, que se llaman folículos de Graf, folículos centrales, maduran y al madurar y crecer lo suficiente pueden formar en su interior el óvulo. El problema es que estos folículos no maduran, no crecen y la mujer no ovula y crea problemas de fertilidad. Por eso yo siempre lo he denominado ovarios multifoliculares, nunca me ha gustado llamarle ovario poliquístico. Es un síndrome porque engloba un conjunto de signos y síntomas. Es metabólico porque involucra a muchas sustancias como la glucosa, la insulina, los factores de crecimiento insulínico, la activina, la inhibina, las interleucinas, los factores activadores, los lípidos, hablando de triglicéridos, colesterol, etc. Poliendocrino, porque engloba a muchos órganos y muchas glándulas. Por ejemplo, al hipotálamo con sus hormonas liberadoras, a la hipófisis anterior con la prolactina, con sus gonadotropinas, a la tiroides con sus hormonas, al hígado con sus proteínas transportadoras, al páncreas con su insulina, a la suprarrenal con su cortisol, a los andrógenos que se producen en el ovario, que se producen en la suprarrenal y que muchos de ellos se metabolizan en la piel, ¿sí? Como testosterona, androstenediona, dehidroepiandrostenediona. De eso hablaremos después, porque en la piel se metabolizan muchos de estos andrógenos y son los que dan origen al acné, al hirsutismo y al vello abundante en este tipo de pacientes. Pero eso ya es un tema aparte. También involucra a los estrógenos, a la progesterona y algunos precursores como la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que es la base de muchos anticonceptivos. Entonces, todo esto lo tenemos que englobar en una sola enfermedad que se manifiesta de diferentes maneras en diferentes etapas de la vida. Ya hablaremos de esto por separado, cómo afecta el síndrome y cómo lo podemos tratar en una mujer, en la etapa infantil, en la adolescencia, en la pubertad, en la etapa adulta, cuando se quiere embarazar, cuando ya no se quiere embarazar, en la transición a la menopausia, en el climaterio, en la menopausia. Es totalmente diferente cómo debemos abordar este tipo de síndromes en una mujer. Salud. Debes saber que el nombre de ovario poliquístico fue descrito por primera vez en 1935 por dos ginecólogos, por Irving Stein y Michael Leventhal.
Eso sucedió en el año de 1935, o sea, obviamente ese ya tenía que cambiar. Ahora el nombre que se está proponiendo es síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que bueno, creo que es un término ya un poquito más ad hoc de lo que necesitamos saber para poder entender el síndrome, pero lo están limitando al ovario. Y no nada más se afecta al ovario, es multiorgánico, o sea, es un síndrome que debemos de entenderlo de diferente manera en diferentes etapas de la vida, pero de eso ya hablaremos después. Te cuento un poquito. Los folículos de Graf, los que podemos nosotros ver por el ultrasonido y que podemos describir que el ovario tiene muchas bolitas, ¿sí? Cuando nosotros los podemos ver, esos folículos es porque miden de 2 milímetros en adelante, pero es un quinto estadio, o sea, los folículos llevan ya un proceso de maduración de muchos días antes. Hay muchos folículos que no podemos ver. Esos folículos, que se llaman folículos de Graf, folículos centrales, maduran y al madurar y crecer lo suficiente pueden formar en su interior el óvulo. El problema es que estos folículos no maduran, no crecen y la mujer no ovula y crea problemas de fertilidad. Por eso yo siempre lo he denominado ovarios multifoliculares, nunca me ha gustado llamarle ovario poliquístico. Es un síndrome porque engloba un conjunto de signos y síntomas. Es metabólico porque involucra a muchas sustancias como la glucosa, la insulina, los factores de crecimiento insulínico, la activina, la inhibina, las interleucinas, los factores activadores, los lípidos, hablando de triglicéridos, colesterol, etc. Poliendocrino, porque engloba a muchos órganos y muchas glándulas. Por ejemplo, al hipotálamo con sus hormonas liberadoras, a la hipófisis anterior con la prolactina, con sus gonadotropinas, a la tiroides con sus hormonas, al hígado con sus proteínas transportadoras, al páncreas con su insulina, a la suprarrenal con su cortisol, a los andrógenos que se producen en el ovario, que se producen en la suprarrenal y que muchos de ellos se metabolizan en la piel, ¿sí? Como testosterona, androstenediona, dehidroepiandrostenediona. De eso hablaremos después, porque en la piel se metabolizan muchos de estos andrógenos y son los que dan origen al acné, al hirsutismo y al vello abundante en este tipo de pacientes. Pero eso ya es un tema aparte. También involucra a los estrógenos, a la progesterona y algunos precursores como la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que es la base de muchos anticonceptivos. Entonces, todo esto lo tenemos que englobar en una sola enfermedad que se manifiesta de diferentes maneras en diferentes etapas de la vida. Ya hablaremos de esto por separado, cómo afecta el síndrome y cómo lo podemos tratar en una mujer, en la etapa infantil, en la adolescencia, en la pubertad, en la etapa adulta, cuando se quiere embarazar, cuando ya no se quiere embarazar, en la transición a la menopausia, en el climaterio, en la menopausia. Es totalmente diferente cómo debemos abordar este tipo de síndromes en una mujer. Salud.